¿Qué tal, chicos de Colegio Líder del nivel número 2? Esta semana en nuestro curso de razonamiento verbal continuamos con el tema de plan lector. Esta vez vamos a ver los criterios para poder organizar ¿no es cierto?, nuestras proposiciones del plan lector, los enunciados que aparecen. El primer criterio es el criterio cronológico, que es uno de los más utilizados, que es partir del hecho más remoto, es decir, del hecho más lejano, hasta el hecho más actual o reciente. Por ejemplo, dice aquí, eventos históricos revolucionarios. 1. Revolución rusa. 2. Revolución neolítica. El neolítico es primitivo, así que sabemos que se va hasta el primero, ¿no? Tiene que ser el primero. 3. Revolución francesa. Y 4. Revolución industrial. Entonces, comenzamos con la número 2, y todas comienzan con la 2 como para darnos, ¿no? ¿Qué sigue luego de la revolución neolítica? Bueno, sigue la Revolución Francesa por historia. Yo sé que sigue la Revolución Francesa, que es más o menos por la primera mitad del siglo XIX. Luego seguiría la Revolución Industrial, que se realiza en la segunda mitad del siglo XIX. Y por último, la Revolución Rusa, que es en el siglo XX. Criterio de lo general a lo particular, otro de los criterios más utilizados. Voy desde la idea más general, o sea, más grande, hasta la idea más específica o particular. Dice, los cánidos, ¿no? Los cánidos como tema. Los cánidos, depredadores implacables. 2. Los vertebrados, seres con columna. 3. Los lobos y sus muchos hábitats. 4. Los animales y sus diversos modos de vida. Y 5. Los carnívoros, tipos y costumbres. Muy bien. ¿Cuál es lo más específico? ¿Te has dado cuenta? Es los lobos. Tiene que terminar con la 3. Así que tengo la A, la C y la E como claves. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es lo más general? Los cánidos. Los lobos pertenecen a los cánidos, así que antes de la 3 tiene que estar la 1. Me queda la C y la E. Muy bien, tengo ahí vertebrados, los animales y sus diversos modos de vida, y los carnívoros. ¿Cuál es más general de los 3? La 4. ¿No? La 4. Entonces mi clave tiene que ser la C. Aquí hay que cambiarlo, ¿ya? Disculpen. Hay que cambiar a la C. Mi clave sí o sí tiene que ser la C. Muy bien, entonces pasamos a desarrollar nuestras preguntas, ¿ya? Primero lo voy a mostrar aquí. Primero, como vimos, desarrollamos la número 4, que es los animales de manera general y sus diversos modos de vida. Luego seguirían, ¿qué tipo? Los vertebrados, que son seres con columna. Dentro de los vertebrados están los animales carnívoros, porque también pueden estar los herbívoros, ¿no es cierto? Las ovejitas, por ejemplo, tienen columna vertebral, pero no comen carne. Muy bien, los carnívoros, tipos y costumbres. Dentro de los carnívoros están los cánidos, que son depredadores implacables, como los lobos. Y aquí lo dice, ¿no? Los lobos y sus muchos hábitos. Muy bien. Pasamos a las preguntas. Yo voy a resolver los números pares y ustedes los números impares. Como ven aquí, tengo que crear un plan de redacción sobre el tema de preparación de la mazamorra morada. ¿Qué es lo primero que se hace? Voy a la primera. Preparo la chicha morada. ¿Cierto? Hiervo mi maíz morado ahí hasta que se haga como chicha. Luego, ¿qué pasa? Después de hervir, retiramos los 3 litros de chicha morada. Lo sacamos y lo coloco en un... saco un poco de la chicha morada para luego añadir azúcar a la olla y lo removemos, ¿no? Saco la chicha, no en la número 2, y luego le echo azúcar, ¿no? Para endulzarlo. Luego de eso voy a disolver harina de chuño. O sea, tomo un poquito del agua de chicha morada y empiezo a disolver allí el chuño. Luego de allí voy a ponerlo todo en la olla nuevamente, seguimos cocinando la mezcla hasta que adquiera la consistencia deseada, o sea, media grumosita, ¿no? Y por último servimos la mazamorra morada. La 4. Pasos para guardando la información en un disquete. Ya nadie utiliza disquete, pero bueno. La número 1. Introducir un disquete vacío, ¿no es cierto? O un disquete que tenga la capacidad. Luego, localizar el archivo que queremos guardar. Voy a la computadora y localizo el archivo que quiero guardar. Luego, pulso en el lado derecho del mouse, se va a abrir, ¿no es cierto?, toda una lista, y me dirijo a donde dice enviar a. Le doy clic y luego en la ventana que se abrió seleccionamos el disquete, ¿no?, para enviarlo a ese lugar. Luego finalizamos la copia en el disquete y por último extraemos el disquete. Muy bien.
Ahora paso a la número 6. Dice, el cuento. 1. La literatura oral ha transmitido cuentos, leyendas y consejos. 2. Cuento viene del latín computus, que significa cómputo o enumeración. La 2 puede comenzar porque es etimología. Recordemos que por ahí se inicia. 3. El cuento oral, como anécdota o narración jocosa, es tan antiguo como el hombre. 5. Posteriormente, para significar enumeración de hechos. Acá me sigue hablando de significado, así que debe estar entre el comienzo. Y luego dice, el cuento es un relato de acciones reales o ficticias contadas con la finalidad de entretener, distraer o ejemplificar. Si me doy cuenta, aquí hay 1, 2, 3, 4, ¿no? La 4 se olvidaron de poner, pero ya sabemos por el orden, ¿no? Entonces, ¿con cuál inicio? Inicio con la 2, porque es la que me está definiendo por etimología. Luego voy a qué es el cuento. Voy a la 5, ¿no es cierto? El cuento es un relato de acciones reales. Y luego, ¿quién me sigue hablando más del significado? Posteriormente, pasa a significar enumeración de hechos. Entonces, esta, ¿no es cierto? Luego sigue la 1, la literatura oral. Y por último, la número 3, que te habla sobre el cuento oral. Siguiente, 8, la URSS. 1. Nombre adoptado por Rusia después de la Revolución de 1917. Puede ser la 1 porque está hablándome sobre la URSS, ¿no? Sobre Rusia. 2. Es un país con más de 22,4 millones de kilómetros cuadrados. 3. La URSS es comandada por un Consejo Supremo. 4. El Consejo Supremo está constituido por 2 asambleas. Después de la 3 tiene que ir la 4, porque está explicándome sobre el Consejo Supremo. 5. URSS significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya, inicio con la 5, porque me está definiendo lo que significa URSS. Luego voy con la 1. ¿Cierto? Que me dice que este nombre fue adoptado por Rusia después de la Revolución del 17. Luego voy con la número 2, que me dice en qué consta la manera geográfica y luego sobre el Consejo Supremo. La 16, el andaluz. 1. Hablada por los habitantes de Andalucía. 2. Hoy también encontramos en América muchos de estos. 3. Variedad del castellano que se distingue por un marcado acento. 4. Los andalucismos se difundieron por toda la península ibérica. 5. Llamamos andalincismos aquellas palabras o locuciones típicas de los andaluces. ¿Con cuál comienzo? Comienzo con la 3. Los andalucismos se difundieron por toda la península ibérica, esto es lo más antiguo. Luego voy a la 1, hablada por los habitantes de Andalucía, obviamente, no más específico. 5. ¿A qué llamamos los andalincismos? Luego la 4, los andalucismos se difundieron inicio con la 3, que era la variedad del castellano, no explicando el andaluz. Luego la 4 y por último la 2. 12. Los primeros pasos. Ya te acuerdas cuando eras bebé, ya acá. 1. Caminar exige fuerza y estabilidad en las piernas. 2. Hay necesidad de la repetición de la práctica de caminar. 3. Alcanzar un objeto distante obliga a caminar. 4. Dar el primer paso se produce mucho antes que la emisión de la primera palabra. Entonces, ¿con cuál comienzo? Comienzo con la 4, que me está describiendo, ¿no es cierto? Dar el primer paso se produce mucho antes que la emisión de la primera palabra. Muchas veces aprendemos antes de caminar, mejor dicho, aprendemos a caminar antes de hablar, porque el bebé balbucea mientras que está caminando. Va con la 4. Y luego, ¿qué me apoya para poder caminar? El hecho de que yo tenga que alcanzar un objeto. Eso es como que mi objetivo, mi finalidad. Y luego hablo con la número 1, que está consistiendo en que es caminar, que igual implica, ¿no es cierto?, cierta fuerza, fortalecimiento de las piernas. Y en la 2, que me pide que lo tenga que repetir. 14. Miguel de Cervantes Saavedra. 1. Cultivó el teatro y la poesía, pero fue esencialmente un novelista. 2. Durante su juventud participó como soldado en expediciones militares. 3. Nació en 1543 en Alcalá de Henares. 4. Entre sus 15 novelas, la más importante es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 5. Célebre escritor español del siglo de oro. ¿Con cuál comienzo? Con la 5, porque me está diciendo en sí quién es Miguel de Cervantes Saavedra. Luego de eso, obviamente, voy para su fecha de nacimiento, ¿no es cierto? Voy de la 5 a la 3, luego hablo sobre su juventud, luego hablo ya sobre sus obras, que está en la 1, y por último, la 4. Mi clave, la 16, el boxeo. 1. Vida y pelea de Mina. 2. Reglas del boxeo. 3. Historia del boxeo. 4. Campeones peruanos.
5, campeones mundiales. ¿Cuál voy? ¿Cuál es lo más general? Campeones mundiales. Luego historia del boxeo. Lo más general, ¿no? Historia del boxeo. Luego de la historia del boxeo hablo sobre las reglas del boxeo en general. Muy bien. De la 3, la 2. Luego, de la 3 sigue la 2, como vemos aquí. Luego de las reglas, aquí me dice campeones peruanos, campeones mundiales. Ya, entonces tiene que empezar campeones mundiales, luego la historia del boxeo, luego las reglas del boxeo, porque no hay una que comience con la 3. No, perdón, sí hay. La 3, la 2, ¿no es cierto? Historia, reglas, luego los campeones mundiales, luego de los campeones mundiales, los campeones peruanos, porque están dentro del mundo obviamente. Y uno de esos campeones peruanos es Mina. Entonces mi clave la A. Esa B hay que cambiarlo, ¿ya? Por favor, 3, 2, y aquí va la 5. Ahora, la parte de autoevaluación. La número 2 dice, los pulmones. 1. Cada pulmón está dividido en lóbulos. 2. La sangre se introduce en cada uno de los lóbulos y se pone en contacto con el oxígeno recabado. Entonces te das cuenta que la 2 te está hablando sobre los lóbulos y la 1 también. Después de la 1 tiene que ir la 2. Luego de lo cual sale oxigenada por las venas pulmonares. 5. Ubicación. Se sitúan en el tórax y está rodeado por la pleura. 5. Órganos principales del sistema respiratorio. Tiene que comenzar por la 5 porque te está diciendo qué son los pulmones. Y luego dónde están ubicados. De la 5 sigue la 4. Entonces me quedaría la A y la D. Luego, ¿qué pasaría? Bueno, me habla sobre cada pulmón, así que sigue la 1. No puede seguir la 2. La sangre se introduce. Acabamos de decir que después de la 1 tiene que ir la 2. Así que la D. 4. Frente a los desastres naturales. 1. El pánico frente a un desastre puede llegar a ser más nocivo que este. 2. Los desastres naturales suelen ser intempestivos y provocar pánico. 3. Los simulacros son útiles para anticipar conductas ante los desastres naturales. 4. Prevenir recursos y vías de escape puede prevenir serenidad. ¿Con cuál comienzo? Con la número 2. Los desastres naturales suelen ser intempestivos y provocar pánico. Luego la 1, ¿no es cierto? El pánico, bueno, obviamente es dañino, es nocivo. Luego me dice que los simulacros pueden anticipar para que la gente se sepa comportar, aunque no lo toman en serio. Y luego prevenir, ¿no es cierto?, los recursos y vías de escape. 6. Violencia en el fútbol. 1. Concepto y formas de violencia social. Bueno, esto es general, así que puede ser por ahí. Es más, comenzamos con la 1 porque todas nos dicen que comencemos con la 1. Conceptos y formas de violencia social. 2. Desarrollo y masificación del fútbol. 3. Grupos y actos delincuenciales en los estadios. 4. La violencia en los grandes grupos. 5. La violencia en el estadio de Manchester. ¿Te das cuenta que tiene que terminar con la 5 y todas nos dicen que terminamos con la 5? Porque es el más específico. Así que iniciamos con la 1, terminamos con la 5. ¿Cuál es el que sigue? ¿Cuál es el otro más general? ¿La violencia y masificación del fútbol o la violencia y los grandes grupos? Sigue la violencia y los grandes grupos. Luego la 2, ¿no es cierto? Estos grandes grupos como en el fútbol. Y luego la delincuencia en los estadios. Y por último en el estadio de Manchester. 8. Reseña histórica de las pastas. 1. Se sabe que Marco Polo llevó a Venecia recetas de distintos tipos de pasta. 2. Las pastas son una creación oriental adaptada a Occidente. 3. Existen distintos tipos de pasta como ravioles, fideos, lasaña, etc. 4. El fideo de la pasta de sopa hecha de harina de trigo en forma de cordel es la pasta más popular de nuestro medio. Después de la 3 tiene que ir la 4, porque en la 3 te señala fideos y en la 4 te habla sobre el fideo. Así que sigue. ¿Con cuál comienzo? Se sabe que Marco Polo llevó a Venecia o las pastas son una creación oriental. Comienzo con la número 2. Las pastas son una creación oriental adaptada a Occidente. ¿Gracias a quién? A Marco Polo. Y luego los distintos tipos de pasta y por último una de las pastas que es el fideo. 10. Miguel Ángel Asturias. 1. Entre todas sus obras el señor presidente trastoca el modo de escribir. 2. En sus novelas consiguió la pasión de la palabra por la belleza. 3. La novelística hispanoamericana ha sido tenida en cuenta para el Nobel. 4. Títulos como Hombres de Maíz y el Papa Verde también prueban su talento. 5. Miguel Ángel Asturias, con su gran estilo, recibe el premio Nobel en 1967. Bueno, después de la 3 tiene que ir la 5, ¿no? Porque la 3 me habla de manera general sobre el Nobel y en la 5 me dice que ganó el Nobel Asturias. Entonces, ¿con cuál comienzo? Con la 3. Luego la 5, luego la 2, sus novelas, ¿no? De manera general. Luego la 4, algunos títulos.
Y por último, entre todas sus obras, ¿no? Porque en la 4 menciona algunas obras y de manera general también. Y la 5, que es la obra más importante y más específica, que sería El señor presidente. Un día en la playa. 1. El bronceador antes de entrar a la playa. 2. Fijarse si el auto se encuentra en buenas condiciones. 3. Despertarse temprano para no coger el tránsito del domingo. 4. Buscar un buen lugar para colocar las seis toallas. Muy bien. ¿Qué es lo que hace primero? Despertar para evitar el tránsito del domingo. Luego tengo que revisar que mi carro esté bien. De la 3 sigue la 2. Luego tengo que buscar un buen lugar y por último colocarme el bronceador. Muy bien, chicos, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, la parte de los criterios. En el libro lo que yo ya he resuelto. De tarea tienen en las preguntas los números impares y en la autoevaluación también los números impares y también su tarea. Muy bien, entonces esa ha sido nuestra segunda parte del tema de plan de redacción.